Nos vamos a quedar hablando del ámbito judicial y concretamente de un proyecto que la verdad que llama poderosamente la atención, el análisis del sueño y cómo esto puede afectar las decisiones y los fallos judiciales. Bueno, para eso tenemos la presencia de Mario Adaro, él es ministro de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ministro, bienvenido. Saludo a todos ustedes y a los televidentes y a las televidentes. Un gusto estar en este nuevo estudio, no lo conocía. Bueno, muy bueno, gracias. muy Estamos contentos. Bueno. La verdad es que llama mucho la atención esta iniciativa. No sabemos si es algo que ha sucedido en otras partes del mundo, seguramente nos podrás contar. Y más allá de ese tema, queremos hablar de varios, pero contanos un poco sobre este proyecto y de qué se trata concretamente. Mira, en realidad esto viene con una historia. En Mendoza, a principios de año, creamos el Laboratorio Innovación y hemos ido haciendo distintos tipos de actividades. De hecho, ustedes vieron a fin de año una campaña publicitaria y una intervención artística para considerar la legitimación y la consideración de la gente sobre la justicia, que también trajo algún nivel de controversia. Hemos venido formando en innovación y en nuevas habilidades a todo el ecosistema jurídico judicial argentino, y en este caso, a partir de esas relaciones, con el doctor Diego Golombek, que es un neurocientífico y divulgador de ciencia muy conocido en la Argentina, muy prestigioso, nos planteó, hablando en varios de los encuentros, la posibilidad de que estaban haciendo, él es especialista en cronobiología. Cronobiología es una parte de la ciencia, de la neurociencia, que estudia el sueño y el impacto en la vida humana, digamos. Básicamente es fundamental el sueño y la comida, digamos, claro. Como las dos cosas básicas. Y nos planteó la posibilidad de hacerlo para estudiar decisiones. Empezamos a ver espacio, uno de los lugares más complejos del ámbito penal y en la primera instancia, es decir, los jueces y juezas que resuelven sobre la libertad de los mendocinos y las mendocinas. Claro, porque hay decisiones y decisiones. Las de los jueces determinan la vida. Los jueces penales resuelven sobre la libertad, uno de los derechos más importantes. Y la verdad que empezamos a trabajar el proyecto. Tuvo que pasar por un comité de aprobación de ética de la Universidad de San Andrés también, y dentro del laboratorio de él, que es un laboratorio interdisciplinario de estudio del tiempo, nos planteó este estudio, y esta semana lo tuvimos 2 días, trabajamos con juezas y jueces y con los administradores. Básicamente lo que se va a hacer tiene distintas etapas, como todo estudio científico. La primera etapa es relevamiento a partir de relojes biométricos que los magistrados y las magistradas van a tener durante un tiempo, aproximadamente 15 días. Van a seguir haciendo su tarea cotidiana normal, no van a tener que modificar nada, si no modificaría el estudio. Claro. Y a partir de datos, relevamientos que tenemos, comparar cómo ha sido el rendimiento, el tipo de decisión, etcétera. Obvio que estaba anonimizado, porque si no sería un problema. Tiene todo, digamos, la cobertura, un estudio de ciencia importante. También sabemos, han habido algunas controversias, ayer me enteré algunas, pero sabemos que con el contexto social, económico que hay, por ahí esto parece extraño, pero sí nos parece importante que no por la coyuntura y por la situación que vivimos, no hacer este tipo de estudio. Prioritario, quizás, por ese lugar. De todas maneras no tiene costo, es un estudio que hemos hecho en alianza con la Universidad de San Andrés y con Diego, que a él también le interesa, porque creemos, como bien decías, un estudio que va a ser inédito en el mundo casi. Hay otros estudios muy similares, uno que se hizo en Israel sobre el impacto del tiempo y la comida, cómo resolvían, sobre todo era libertades condicionales y en qué momento del día, hacia la mañana, la tarde. Y esto, así como existe el dosaje de alcohol, va a existir el dosaje de sueño, así como un transportista tiene que estar en su... lúcido para no, manejar. A ver, lo que va a haber va a alargar patrones, que después va a traer un plan para poder tener también lo que se llama salud del sueño, higiene del sueño. Cada uno y cada uno de nosotros sabemos, cada vez, inclusive las nuevas generaciones, se dice, Diego nos comentaba, que las nuevas generaciones duermen 2 horas menos de lo que se dormían hace 50 años. Es decir, vamos quitando horas del sueño por distintas cosas, por incentivos que hay, pantallas, técnica, etcétera, estrés, y todo eso impacta en nuestra vida cotidiana. Y nos pareció por lo menos interesante. No tiene, vuelvo a decir, ningún tipo de costo. Creo que nos puede tirar algunas líneas interesantes para hacer un plan para mejorar la calidad de vida
en la organización judicial, porque obviamente es una organización que tiene que resolver conflictos, temas muy complejos, está sometido a un estrés enorme. Entonces, bueno, nos parecía importante, sobre todo alianza con la ciencia, que muchas veces ciencia y derecho no van mucho de la mano, y nos parecía un camino que era interesante. ¿Y se va a extender a fiscales, por ejemplo, que también están en situaciones a veces que son complejas, ¿no? No sé si sería interesante, lo hicimos en este caso dentro del ámbito de jueces y juezas con la coordinación del Fuero Penal que coordina el doctor Valerio y con el laboratorio nuestro de innovación. Y una muestra muy chica, creo que son de entre 10 y 12 magistradas y magistrados. ¿Eso lo hacen voluntariamente o...? Sí, tiene que ser voluntario. Firman un acuerdo de confidencialidad sobre los datos, tiene todo un circuito como hace la ciencia, de protección de datos, de protección de la privacidad, porque obviamente hay decisiones muy importantes que se toman y nos parecía interesante en ese sentido. Estamos haciendo otras líneas, de paso aprovecho el tiempo que nos dan para invitar a la ciudadanía de Mendoza y también a los medios. El 7 de julio en el Salón de Actos de Mendoza se van a estar defendiendo las 15 ideas finalistas del concurso de innovación, que son ideas que ha presentado juezas, jueces y funcionarios empleados del Poder Judicial para tratar de mejorar el servicio de justicia. Eso va a ser el 7 de julio durante toda la mañana. Bien. Ministro, aprovechando su presencia, siempre destacamos que es muy valioso para nosotros y para la audiencia, sobre todo poder tener a un ministro de la Suprema Corte de la provincia y ni hablar si tuviéramos Vamos a las preguntas de verdad, ya está. No, bueno, este es el más interesante. Pero surgen algunas preguntas que tienen que ver con algunos reclamos que se han hecho desde la política sobre el accionar de la justicia. Obviamente que se engloba y quizás en eso terminan entrando todos y no todos toman las mismas determinaciones. Pero ¿cómo toman ustedes que desde la política se opine sobre el accionar de la justicia? ¿Está bien, está mal, es normal? El Poder Judicial es uno de los poderes del Estado. Sí, es uno de los tres poderes y debería ser absolutamente independiente. Sí, claramente hay un nivel de requerimiento y de diseño que tiene que haber una independencia importante. Todo lo que tiene que ver con el diseño político institucional está bien y el debate. A mí me preocupa más el reclamo ciudadanos, que es un reclamo que viene de hace tiempo, que intentamos mejorar constantemente, con mejoras constantes, con transformación digital, con nuevos procedimientos, con mejora en los tiempos de la justicia, en la calidad de las decisiones, y a veces el reclamo político, bueno, tiene que ver con postura o toma de decisiones. El Poder Judicial, yo en principio creo que se tiene que enfocar a pacificar, más que a tomar decisiones que son las que exige o las que pide parte del poder político, y va cambiando, ¿no? A veces los oficialismos no son los mismos, a veces los requerimientos de la coyuntura cotidiana no es la misma, pero para los que notan que eso es anormal, en todo el mundo es normal la presión política sobre el Poder Judicial. En todo el mundo lo podés ver en las sociedades más evolucionadas, en las no tan evolucionadas, siempre hay como una adversión a la presión, porque finalmente el Poder Judicial dice siempre está presionado. Claro, resolvemos conflictos, como no termina siendo un embudo importante. Sí, yo lo que creo también que nos falta la capacidad en general de poder resolver los conflictos en otro lado. Siempre uno dice, che, se politizó la justicia. Digo, sí, claramente, cuando falta diálogo político entre las fuerzas políticas, cuando no hay un ámbito estratégico de decisión, todo se judicializa. Y cuando todo se judicializa, el Poder Judicial pasa a tomar un rol que no tendría que tomar. O sea, resuelve cosas que debería resolver la política, quizás. ¿También podrían ustedes hacerle un reclamo a la política? Nosotros hemos resuelto en algún momento el presupuesto de la provincia. Hemos resuelto la tarifa eléctrica. Hemos resuelto ahora el tema del agua. Todos temas que está bien que los resolvamos nosotros, si es la última instancia. ¿Usted siente que falta hoy esa dinámica política? Lo que me parece que falta es un consenso de hacia dónde quiere ir Mendoza entre todas las organizaciones, no solo políticas partidarias, sino también sociales. Siento que a veces no hay reacción a la coyuntura, que también es muy fácil el reclamo, pero si uno, lo que tengo que decir a renglón seguido del reclamo, es que el contexto mundial es muy complejo, es muy difícil y hay que entenderlo. Ejemplo, yo no sé si toda la dirigencia social, política, económica en general, no hablo de la política, conoce hoy el estado del arte de la tecnología. No solo la IA, está todo el mundo con la IA. Bueno, ¿conocés de qué se trata? ¿Para qué sirve? Hoy recién hablábamos el tema del debate ético, hasta dónde lo podemos usar, hasta dónde a lo mejor
empieza a ser un problema para la sociedad. Claro. La tecnología siempre resuelve cosas, pero a lo mejor mal usada empieza. Sí, y hoy, si vos ves, no hay Sí. bueno, temas como ha pasado en esta semana, el tema de la pobreza, el tema de la situación de gente en situación de calle. Digo, hay un montón de temas complejos. Doctor. Que cuando, Sí. cuando no hay consenso político, más fácil es judicializarlo. Claro, Y que resuelva la justicia. Y las decisiones judiciales a veces no son tan justas, porque llegan tarde o porque no son lo que la sociedad esperaba. Entonces es mejor el consenso y resolver. Yo lo tomo siempre en el ámbito más chico, en el de una familia. Si una familia o un matrimonio decide no continuar, el conflicto es más fácil que lo resuelva el matrimonio a que lo resuelva la justicia. Porque la justicia probablemente no lo resuelva como quería ese matrimonio. Y seguro De un sale más lado caro al otro. también. Alguien Claro. gana y alguien pierde. Bueno, creo que tenemos que transitar caminos de consenso y de resolver conflictos en otro lado. Finalmente, ¿tenemos la garantía de la justicia? Sí, uno puede ir a la justicia y resolverlo. Pero después las decisiones a veces no son las que se esperan. Bueno, en función de esto se pone mucho en telejuicio las decisiones de los jueces, ¿no? Sobre todo en la otorgación de la domiciliaria, ¿no? Que se ha hablado tanto en estos últimos días. Y en función también de este estudio que ustedes van a realizar, también entra en este contexto, porque digo, qué casualidad, ¿no? Que van a realizar este estudio del sueño cuando ha estado en telejuicio la decisión de algunos magistrados o de algunos jueces en la decisión de otorgar libertades. Y el sobre celular todo, en las cárceles. Exacto. ¿no? Ciertas garantías. Antes de esta nota, ¿viste la nota que había venido la comisión Sí. de tortura, De tortura, y, sí, de, sí. y de espacios carcelarios a hacer inspecciones? Está todo vinculado a lo que te decía recién, a la necesidad de tener un acuerdo social, político, partidario de qué se hace con los temas trascendentales. Entre ellos, qué se hace con el sistema penitenciario, qué se hace también con la ejecución de la pena, porque todos decimos, bueno, ya está, condenamos, la justicia condenó, va al sistema penitenciario, domiciliario no, Claro. y cómo sigue la historia, cómo se rehabilita, Es qué el pasa tema. cuando el sistema no rehabilita. Ministro. Pero perdón, no me voy a eximir. El estudio fue una casualidad en tiempo, porque Diego justo se va 6 meses a Yale y nos dijo, mira, puedo ir ahora, Claro. empezarlo. No tuvo que ver con este contexto. Con el contexto. Pero sí vinculado a tu pregunta, a la domiciliaria, al sistema penitenciario, a veces hay que descomprimir los sistemas por tipos de delito, y la prisión domiciliaria es parte de lo que prevé la ley, no es antijurídico dar una domiciliaria. Usted recién hablaba sobre la presión política, pero también existe la presión social. ¿Creen o qué lectura hace a propósito de lo que se analiza ahora por parte de la sociedad? Se habla mucho de la mano dura, de la puerta giratoria, y hay algunas decisiones que son más populares que otras, ¿no? Que van más de la mano con lo que pide, o al menos lo que se siente que pide la sociedad. ¿Creen que frente a crisis hay una sociedad un poco más, que pide más exigencias o menos garantista? ¿Cuál es la lectura que se hace? Mira, yo a veces cuando veo la dirigencia que menciona lo que la sociedad quiere, me preocupa y dudo, porque nadie puede decir, porque aparte la sociedad hiperinformada, hiperconectada, tiene intereses también volátiles. O sea, hay un núcleo duro que sí uno sabe dónde piensa, pero van variando los criterios conforme a la actualidad. No es que todo el mundo piensa lo mismo, si no tendríamos el mismo partido político gobernando durante 20 años, los mismos dirigentes durante 20 años, y aunque algunos algunas se mantengan, va cambiando. Es decir, la sociedad cambia también en sus criterios. Lo que sí, y también creo que la justicia tiene que atender a esos reclamos sociales, pero también hay como una base de acuerdo histórico que evoluciona, que son los derechos humanos fundamentales. Esos no pueden cambiar conforme a la percepción de la gente, y esa es la responsabilidad que tenemos como justicia. A veces tomamos decisiones que son contrafácticas o antipopulares, pero eso no significa, y eso nos afecta en la legitimación, pero que a veces hay que sostener el orden social. Tienen que ser impermeables a todo eso para poder responder. Hay que ser permeable a veces, en general, a los reclamos. Los grandes reclamos con la justicia, más allá de si mano dura o no, es los tiempos que nos tomamos para resolver un conflicto. Ministro, La transparencia con la que la tomamos, la independencia. Bueno, eso es mejorable, siempre. Si me permite, quisiera hacer una última reflexión, justamente porque venimos de la condena o la confirmación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner, y lamentablemente la sociedad queda dividida, habiendo ya una decisión tomada por el máximo tribunal de nuestro país. Lo que quizás, entiendo yo, posiblemente a ustedes, a los jueces, a los que ejercen esta responsabilidad, les debe dar cierta tristeza.
que pese a que haya un fallo ya supremo que ha determinado la culpabilidad de Cristina, o al menos ratifica lo que venía de segunda instancia, seguimos estando 50-50, quienes creen y quienes no, cuando debería ser la última palabra. ¿No? Es un poco la historia argentina, federales unitarios, peronista, antiperonista, o sea, en estos casos, pero no hay responsabilidad pero en también estos de la casos justicia. Trasciende la decisión de la justicia, porque en estos casos la justicia, como sea, a favor, en contra, uno puede tener distintas percepciones, toma una decisión final en el máximo tribunal, y lo que termina pasando en casos como estos, que tienen un trascendido jurídico, ya es una cuestión de trascendencia política, aparece lo binario de la Argentina, que lo ha sido toda la vida, la gente que apoya una decisión y la gente que no. ¿Se ven presionados los jueces por esto? Porque tienen que sí o sí ser tomar una presionados, decisión. porque está bien que está presionado. Acá en Mendoza también puede llegar a pasar. Te vuelvo a decir, la presión existe siempre, porque pero una decisión resolvemos conflictos. de meter a una persona presa o en determinadas condiciones, ¿también se sienten presionados ante esa decisión? Y claramente, porque lo normal en la vida cotidiana es no estar preso. Entonces, cuando uno tiene que quitarle la libertad a alguien, o tiene que modificar su patrimonio, o tiene que tomar decisiones como las que hemos tomado, por ejemplo, con comunidades de pueblo originario, son temas de presión. Sí. El tema es que uno tiene un orden jurídico que seguir, derechos humanos fundamentales, sobre eso resuelve, y pueden haber equivocaciones, por supuesto. Yo siempre digo algo, porque me dicen, bueno, los errores de los jueces. Hay una garantía que nunca leemos, o no se habla o no se nota. Cuando un juez o jueza de una instancia inicial probablemente tome un error o decida con un error, hay una que la instancia superior que la controla. puede corregir. A esa instancia hay una corte provincial que la controla. A esta corte provincial hay una corte nacional que... O sea, no hay ninguna, para mí, no hay ninguna decisión de cualquier servicio público que tenga este sistema de cross-checking y de control. Ninguna. La que toman los gobernadores, los presidentes, los ministros... es apelable siempre. Sí, hay que judicializarlo. Pero el nivel de... Por eso para mí, cuando me dicen, che, la justicia la corrupción en la justicia, pueden haber casos puntuales, pero el nivel de control, digamos. Y de autocontrol, porque muchas veces se toman las decisiones en una cámara y son 3 juezas y jueces. Claro. O sea, eso para mí es una garantía. ¿Qué nos falta? Nos falta ser permeable a algunos requerimientos. Hay herramientas, la audiencia pública, el juicio por jurado. El juicio por jurado ha cambiado la percepción de la ciudadanía. Me parece muy bueno a veces. Nosotros ahora vamos a hacer con el laboratorio y con la coordinación penal una encuesta a los que han sido jurados. Ya llevamos casi 700, 800, estamos casi en los 800 mendocinos y mendocinas que han pasado la experiencia de juicio por jurado. Claro. Vamos a tomar los primeros 3 años para ver si eso le cambió la percepción de la justicia. Porque ahí el ciudadano siente un poquito lo que es el juez. Toma la decisión de veredicto culpable o inocente. Claro. Me parece bueno, pero gracias, es un gran debate. Por ahí no sé si es un debate de la mañana. Porque... No, bueno, pero es interesante. No tenemos tanto acceso también a contar con la presencia de usted. Obviamente una agenda muy cargada, por eso es válido poder darnos este tiempo. Ministro, le agradecemos la presencia. Bueno, le agradezco y están todos invitados 7 de julio. Gracias, muy amable, ha sido muy gentil.